Amigos, compañeros, colegas, espero que se encuentren de maravilla y por fin ya estamos aquí dando inicio a nuestra primera clase de esta masterclass de 3 días de biomecánica en el gimnasio o para el gimnasio, donde nuestro objetivo es aprender a seleccionar ejercicios para la musculación, dedicados en la parte de la musculación. Así que bienvenidos a todos y bueno, por fin ya podemos ver esta masterclass y dar inicio a esta. Bien, esta masterclass surge a partir de que en un momento dado en un grupo de WhatsApp estuve conversando con ciertos alumnos, ciertos compañeros de que la sentadilla sumo, una sentadilla muy famosa, ¿no?, que muchos conocemos y que se dice mucho en redes sociales de que es para trabajar o para estimular más los glúteos. En un momento les dije que ya va, esta sentadilla es más para estimular los cuádriceps. Obviamente hubo ciertos desacuerdos, ciertas palabras ahí cruzadas y bueno, decidí armar una mini masterclass donde iba a conversar precisamente de esta sentadilla sumo. En el momento que estoy desarrollando esta mini masterclass me doy cuenta de que, antes de mostrar por qué esta es más para cuádriceps que para glúteos, es mejor que aprendamos ciertos conceptos básicos fundamentales de la biomecánica para que ustedes que están viendo ahorita esta masterclass puedan entender a la perfección, puedan entender bastante bien este análisis biomecánico. Y bueno, de ahí surge de que entonces en vez de hacer una sola mini masterclass, hice una gran masterclass completa de 3 clases seguidas una tras otra durante 3 días, donde hoy esta es nuestra primera. Bien, entonces vamos a ver todo eso, lo que le acabo de decir, conceptos, fundamentos y por supuesto análisis de ciertos ejercicios, incluso hasta armar una rutina en base a este tipo de análisis. Bien, primero que nada, antes de empezar, quiero que sepan de que esta clase, este video que están viendo justamente ahorita es una grabación que ya hicimos. Y para que vean de que es una grabación reciente, que no es algo de que tenemos grabado ya desde hace mucho tiempo y que lo estamos volviendo a repetir hoy, pueden ver aquí abajito de que dice mayo del 2025, justamente donde estamos transmitiendo ya esta clase. Claro, hoy estamos a 31 de abril, ya mañana obviamente es 1 de mayo, 2 de mayo, ¿bien? Pero para que vean que es una grabación reciente, no es algo que tenemos por ahí guardado hace mucho tiempo, ¿bien? Y esta grabación se está transmitiendo como si fuese un en vivo. Por lo que pueden ver aquí a este lado de que hay un chat en vivo donde yo voy a estar también ahí presente detrás de esta pantalla, pendiente de responderles a ustedes cualquier duda, cualquier pregunta que lleguen a tener. Bien, así que bueno, sin más nada que decir, sin más preámbulo, ahora sí vamos a dar inicio. Ok, primero que nada, antes de empezar de lleno con la materia, vamos a hacer esta pregunta: ¿cuál es nuestro objetivo para ti? ¿Cuál es nuestro objetivo para ustedes que están ahorita detrás de esta pantalla viendo esta masterclass? Y nuestro objetivo es que obviamente puedas aprender a seleccionar ejercicios en la parte de la musculación. Vamos a imaginar que tú estás ahorita en este punto A, aquí está este punto B. Nuestro objetivo para ti es que tú puedas pasar de este punto A, donde a lo mejor actualmente eres un entrenador, una entrenadora que ya tiene cierto tiempo aplicando de manera profesional, ¿no?, como entrenador personal o como entrenador de sala de musculación o funcionales, etcétera, pero que a lo mejor hay cierta información que todavía careces y de lo cual te genera a lo mejor cierta desconfianza en ti mismo como entrenador y te falta todavía aprender más para que obviamente sea mucho mejor tu servicio. Entonces, estás aquí ahorita en este punto, lo estás imaginando y queremos que con esta masterclass logre llegar a este punto B, donde podemos ver que esta personita ya está contenta, está feliz porque ya logró aclarar esas dudas que tenía, aprender un poco más, en este caso obviamente de la biomecánica, y ahora su servicio está pasando de ser como lo tenía anteriormente, ahora un servicio mucho más profesional. O en tal caso de que simplemente entrenas por tu propia cuenta, que pases de acá a una persona, vas a imaginar que es una persona que está entrenando pero no tiene muy bien cómo es el camino, no lo entiende muy bien cómo es el camino, el recorrido para poder lograr unos buenos resultados óptimos en el gimnasio. Pasar de este punto A adquiriendo este conocimiento para llegar a este punto B donde ya estás feliz, ya estás contenta porque lograste conseguir objetivos a través de este conocimiento que vas a adquirir hoy. ¿Bien? Ok. Ahora, obviamente, presentarnos para que ustedes sepan quiénes somos nosotros. Ok, primero que nada, presentarte cuál es la academia con la cual yo estoy ahorita actualmente afiliado, con la cual estoy trabajando.
Esta academia se llama ACAF, sus siglas significan Academia de Capacitaciones en Actividades Físicas. Tal cual, somos una academia de formación donde nos dedicamos a enseñar, a formar a personas a que aprendan todo esto relacionado con el mundo del entrenamiento, del ejercicio físico y de la salud, por supuesto. Bien, antes de explicarte todas estas cosas de aquí abajo, quiero contarte por qué yo terminé trabajando también con esta academia. Algo muy importante, ¿no? Y es que a lo largo de mi formación como entrenador personal, como fisioterapeuta que también soy, como divulgador, ¿no? Actualmente en redes sociales de todo esto relacionado al mundo del entrenamiento y el fitness, me fui formando poco a poco, aparte de mi carrera universitaria, con diferentes cursos, diferentes certificaciones de X academias, de X instituto, etcétera, etcétera, donde poco a poco voy adquiriendo conocimiento. Pero una vez que yo conozco a la Academia CAF, ellos son de Argentina, me pude dar cuenta de que aparte de que son personas que nos generan mucha confianza, una vez que yo entro con ellos veo que son personas de mucha confianza, el contenido de ellos siempre iba como que un poco más allá. Yo en cierta academia vi esta información, la repetí incluso con otra academia, la misma información, pero siempre quedaba ahí como estancado. En cambio, cuando entro con ellos y me forma la parte también de musculación, de biomecánica, nutrición, etcétera, veo que su información era mucho más allá de que una información bastante buena. Y yo actualmente, como un divulgador que soy de todo este tipo de contenidos, obviamente quiero afiliarme, asociarme con los mejores. Y por eso en este caso decidí afiliarme con la Academia ACAF. Ahora sí te explico esta parte de aquí abajo. La Academia ACAF somos especialistas en formaciones de la actividad física, el fitness y el wellness. Tal cual, esa es nuestra especialidad, dictar certificaciones, cursos, talleres, masterclass que van dedicadas totalmente a esta parte relacionada a la actividad física, al fitness, a la salud, a la musculación, al deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Donde nuestras certificaciones son a nivel internacional, tienen un aval internacional, el cual no los aplica, no los ofrece la institución llamada ITCA. ITCA ya nace en España, nace en Europa, es una institución totalmente aplicada a la parte deportiva y a partir de ahí ella empieza a distribuir sus sedes, a ampliarse, ¿no? su aval y pasa después a lo que es la parte de América. Básicamente en casi todos los países de Latinoamérica este aval de ITCA es reconocido. Bien, ok. Con esto mismo, con estas certificaciones, tenemos ya más de 5.000 egresados en muchos países, más que todo en la parte de Latinoamérica. Como pueden ver aquí, obviamente en Venezuela, en Uruguay, en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, impartiendo conocimientos del año 2021. Si no me equivoco, si no me recuerdo, más o menos cuando estamos en esa época de la pandemia, donde, bueno, una situación bastante caótica, lamentable, pero que a raíz de esto, obviamente todos nosotros como seres humanos siempre buscamos la manera de seguir creciendo, seguir evolucionando, seguir aprendiendo y aquí fue en este momento donde se dio a conocer o se dio más importancia también a lo que fueron las formaciones de manera online. Bien. Así que toma gran importancia esto, empezamos a impartir ese conocimiento de manera totalmente online y actualmente en Venezuela también de manera semipresencial, siendo la sede principal de ACAF en Argentina. Bien, ACAF nace en Argentina y empiezan a surgir diferentes entrenadores en otros países, en mi caso aquí en Venezuela. Bien, ok. Ahora, ¿quién soy yo? Mi mamá siempre me enseñó de que es de mala educación no presentarse, así que me presento con ustedes. Mi nombre es Víctor Cohen, soy licenciado en fisioterapia y actualmente entrenador grupal y personal en el área del fitness y la musculación. Pero antes de mostrarles esto, la verdad no se los quiero mostrar, mi currículum, etcétera, no los quiero aburrir con esto. Quiero contarles un poquito de mi historia para que sepan por qué estoy aquí presente detrás de esta cámara dándoles a ustedes esta información y por supuesto para generar un poquito más de confianza hacia ustedes, de que ustedes puedan creer en mí, de que soy una persona calificada para poderles compartir toda esta información. Bien, ok, vamos primero por esta partecita de aquí arriba. En el número 1 podemos ver que hay una personita ahí haciendo natación, hay un balón de fútbol, un balón de básquet. Básicamente esa fue mi infancia durante mi niñez, alrededor más o menos cuando yo tenía como unos 5 años, fue donde empecé mis primeros caminos en la parte deportiva. Mi mamá me mete en clases de natación simplemente para yo aprender a nadar, no lo hice a nivel competitivo. Duré un cierto tiempo, aprendí a nadar.
me acuerdo que no me gustó mucho, me salí y así sucesivamente me metieron en otro tipo de deporte. Practiqué básquet también un tiempo, no destaqué nada en el básquet. Practiqué también fútbol un tiempo, me gustaba, pero no destaqué tampoco nada. Y así sucesivamente fui practicando ciertas cosas mientras que iba creciendo. O por supuesto iba pasando también por la escuela, por el colegio. Empieza la adolescencia, llego a mis 14 años y pasamos entonces a esta segunda parte donde empiezo a practicar artes marciales, precisamente la disciplina del Hapkido. Ojo, no el Aikido. El Aikido es de descendencia japonesa, es un tipo de arte marcial de defensa personal. El Hapkido, con P, también es de defensa personal, pero viene de descendencia de Corea y tiene otro ligadito ahí también de artes marciales, bastante genial, me gustó mucho, lo practiqué, e incluso patadas tipo el taekwondo, me encantaba todo eso, bien, y ahí sí conseguí lo que me gustaba y conseguí en donde empecé a destacar de verdad en estas artes marciales, representando incluso a Venezuela en un tiempo, un Panamericano de Colombia. Y bueno, básicamente esta experiencia de niño y de adolescente en la parte de los deportes fue lo que me despertó esas ganas de buscar aprender algo relacionado al ámbito del deporte, de la salud, del fitness, etcétera, etcétera. Y ahí es donde decido entonces, pasamos a esta tercera parte, empezar a estudiar la carrera de fisioterapia. Mientras que iba practicando mis artes marciales, iba llevando por supuesto mis estudios en la parte de fisioterapia. Me gustó muchísimo, fue algo que también lo pude llevar bastante bien, destaqué bastante también en esta carrera durante mis estudios, salía muy bien en las materias e incluso durante el momento cuando entrego mi tesis quedé muy bien con la tesis, hasta me mandaron a repetirla otra vez para mostrársela a más público. Y algo interesante empieza a ocurrir aquí en esta transición entre que estoy haciendo mis prácticas y mi carrera universitaria, y es que lamentablemente las artes marciales es un deporte de muy alto impacto y por supuesto también puede ir generando lesiones. Ojo, todos los deportes, todas las disciplinas siempre pueden llegar a generar algo de lesiones, pero bueno, lamentablemente a mí me provocó bastantes lesiones en mi cuerpo, donde yo sentí que mi rendimiento deportivo se fue directamente al piso. Y obviamente también estaba ya también en la parte más fuerte de mi carrera, que era entregando la tesis con pasantías y todo, y bueno, lamentablemente tuve que dejar esas artes marciales, algo que me gustaba bastante, pero para dedicarme mucho más de lleno entonces a esta área, a esta parte de mi vida de la fisioterapia, ligado con el deporte, ya que el yo estar lesionado y estar estudiando esta carrera, mi objetivo era conocer estas dos partes, estas dos vertientes, el deporte y la fisioterapia, y buscar ligarlas lo mejor posible para después de mi graduación llegar a ser un profesional donde supiera, donde conociera cómo llevar bien a un atleta, a una persona que pueda llegar a presentar alguna lesión y que pueda seguir creciendo y evolucionando también en su deporte sin que estas lesiones lo detuvieran. ¿Bien? Entonces, seguimos un poco por acá. Termino mi carrera, me gradúo, ya me he retirado de las artes marciales, tengo mis lesiones, lo cual causa y hace de que en mi conocimiento me ponga entonces a practicar más lo que es la parte de musculación y obviamente me sigo formando más entonces en la parte de cursos y certificaciones basados en el mundo del fitness, de la musculación, del entrenamiento personal, de la biomecánica, de la nutrición, etcétera, 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 y entonces empiezo a ejercer como también entrenador personal y grupal. La fisioterapia la ejercí muy poco tiempo porque la verdad no me gustó mucho ejercerla, la carrera me fascinó, la volvería a hacer otra vez, pero básicamente mi fuerte y lo que más me gustó y me quedé de lleno fue como entrenador en sala de musculación y también entrenador de funcional. Y bueno, una vez que ya estoy en esta etapa de mi vida, sentí que faltaba algo más. Soy una persona que me gusta seguir creciendo y en eso me di cuenta de que ya va, tengo el conocimiento, tengo una buena base, pero falta algo más. Y ahí es donde decido entonces también, aparte de seguir siendo entrenador, que actualmente lo soy, entonces empezar a trabajar en la parte de formación académica. Precisamente empiezo a trabajar con la Academia ACAF. Conjunto con esta academia, por supuesto, también iba llevando mi canal de YouTube, donde por ahí comparto información que está bastante buena. Los invito a que me sigan por ahí, me pueden conseguir como Víctor Fisiofit. Trato de que cada video que voy montando tenga también, por supuesto, información sacada de estudios científicos. Cuestión de que cada información que comparto ahí, que es totalmente gratuita, tenga una muy buena base. Así que los invito a que pasen por ahí para que puedan visitar mi canal y bueno, puedan aprender un poco más de ello. Y bueno,
Esta foto que tenemos por aquí a mi lado derecho es una foto de los alumnos que fueron egresados con nosotros en la Academia CAF el año pasado, una certificación de musculación y entrenamiento personal. Y bueno, a partir de aquí, estoy actualmente aquí al frente de ustedes en esta cámara impartiéndoles esta masterclass. Muy bien. Entonces, ya conocen la academia, ya me conocieron un poco. Espero entonces con esto haber generado algo de confianza para que sepan de que estoy calificado para darles esta información. Y vamos ahora sí ya a ir empezando en nuestra masterclass con esta pregunta. ¿Qué aprenderás en estos 3 días? Muy importante, ¿qué vamos a aprender en estos 3 días de esta masterclass? Vamos a hacernos otra pequeña historia, otra pequeña imagen en nuestra cabeza. Me gustan mucho las historias, como pueden ver. Aquí hay un punto A, aquí hay un punto B. En este punto A vamos a suponer, imagínate que este eres tú actualmente como entrenador, entrenadora, como coach, instructor, instructora, como lo quieras llamar, ¿bien? Donde a lo mejor ya por supuesto te formaste con alguna academia y ya lograste conseguir un trabajo y estás empezando a trabajar en tu parte de entrenamiento personal o grupal o funcional o CrossFit, lo que estés haciendo. Y tienes algo de experiencia, ¿no? Tienes algo de experiencia ahí previa. Pero sientes que te falta todavía un poco más de experiencia para seguir creciendo y obviamente que tu servicio sea mejor, sea más profesional y obviamente que puedas incluso hasta llegar a más clientes para que obviamente puedas tener una buena remuneración. Entonces esto te va creando algo de desconfianza, una desconfianza en ti mismo que te hace te impide seguir creciendo más allá de lo que a lo mejor estás ahorita o lo que quisieras llegar, lo que tienes proyectado. Y esa misma desconfianza también se proyecta hacia tus clientes y tus clientes logran verlo, las personas logran verlo y obviamente a la final no deciden estar contigo, que tú los formes como un entrenador, que les hagas su entrenamiento, sino que buscan más bien otra persona. Esta desconfianza viene a raíz de esos desconocimientos que ya te mencioné previamente, donde a falta de esta, valga la redundancia, estos desconocimientos, tus objetivos que buscas hacer en ti en tus entrenamientos o que buscas hacer en tus clientes llegan a ser objetivos también inciertos. Por ejemplo, una persona natural quiere hacer sus entrenamientos, pero como no tengo la información suficiente, creo que con el entrenamiento voy a poder llegar a verme como un culturista del Mister Olympia, cosa que es totalmente incierta. Y obviamente entonces esto nos da también resultados mediocres, tanto en mí como en las personas que estoy entrenando, porque por esos desconocimientos que tengo, yo les coloco a ellos una imagen de que vas a poder lograr este cuerpo maravilloso o esta fuerza exorbitante, pero resulta que los resultados no fueron los deseados, entonces las personas también terminan retirándose de ti. Cuando llegas en esta fase, todo te lo estás imaginando, entonces viene acá y nos surge una pregunta: ¿qué falta? ¿Qué necesitamos para seguir creciendo? Y que obviamente toda esta parte vaya desapareciendo de mí y vaya buscando una mejor versión de mí como entrenador o como entrenadora. Y aquí es donde pasamos a esta parte, hace un cruce en esta línea del tiempo, y descubrimos que en los libros es donde está la información que necesitamos. Libros en la parte de musculación, libros de entrenamiento, libros de biomecánica, en la parte de la salud. Empezamos a leer ciertos libros y nos damos cuenta de que la información que empezamos a captar de ahí está bastante buena y nos empieza a ayudar, y esa desconfianza en nosotros ya empieza a bajar un poco, cosa que es positiva. También llegamos a podcasts, videos en páginas web, en redes sociales, en YouTube, que nos enseñan también algo y que por supuesto saber la fuente y la vertiente de dónde viene para que sea una información verídica, una información buena. Y esto también nos empieza entonces a sumar algo de confianza en nosotros porque estamos aprendiendo más. También entonces decidimos hacer talleres cortos, más económicos, pero que también es una información que nos ayuda bastante. Decidimos hacer cursos ya un poco más costosos, pero también por supuesto que tienen más información que nos va a ayudar bastante entonces con nuestros conocimientos y a mejorar esa falta de confianza. Y por supuesto buscamos también hacer certificaciones que son mucho más costosas, pero también la información va muchísimo más allá y que nos da por supuesto un currículum mucho más grande, pero más allá del currículum, conocimiento que nos va a ayudar bastante. Entonces, a raíz de esto, libros, podcasts, talleres, cursos, certificaciones, vamos aquí dando un cruce en esta línea del tiempo y ahora sí pasamos de tener una desconfianza en nosotros mismos a confiar en nosotros mismos, valga la redundancia, en nuestro conocimiento. Empezamos a confiar de que sí podemos llegar a hacer ahora entrenamientos que van a estar más óptimos,
los clientes empiezan entonces también a sentir esa confianza hacia nosotros mismos. En el momento que ellos nos preguntan algo, nuestra respuesta es más certera, más concisa, más directa y con más base, y eso lo ve la persona, lo ven nuestros clientes. Y obviamente el boca a boca se va pasando, se va distribuyendo y nos empieza también a llegar poco a poco más clientes para nosotros, cosa que obviamente nos puede servir mucho. Esta confianza nos hace confianza y conocimiento nos hace llegar entonces a tener objetivos más claros. Ya sabemos a qué objetivo podemos llegar con ciertos tipos de entrenamientos. El proceso llega a ser más óptimo, el proceso del entrenamiento. Podemos armar rutinas que estén mejor organizadas, que ya tengan un pie y una cabeza, que tengan un porqué y un principio. Y por supuesto empezamos a tener resultados más relevantes, tanto nosotros como entrenando, así como en nuestros clientes que lo estamos entrenando. ¿Bien? Y con esto llegamos entonces a este punto B, donde tenemos la personita aquí ya feliz y contenta porque ha logrado todo este proceso y está logrando mejores resultados. Esto básicamente es lo que vamos a aprender en esta certificación. Y antes de seguir, quiero compartirles esta frase que una vez, no me acuerdo dónde fue que la vi, pero una vez que yo la vi, sé que me marcó un antes y un después. Importantísima. Y dice, donde no hay resultados deseados, hay información que careces. Básicamente lo que acabamos de observar ahorita, la persona en ese punto A, el que estabas imaginando, no tenía la información necesaria, tenía ya un previo conocimiento, pero todavía le faltaba un poco más y no lograba esos resultados que quería. Cuando empieza a formarse, empieza a tener esos resultados. Entonces, al no ver resultados deseados, es esa información que carecía la persona. Conociendo esta frase, ahora sí, ¿qué aprenderás en esta masterclass? Y bueno, básicamente van a ser 3 clases. En nuestra primera clase el día de hoy vamos a aprender lo que son las aplicaciones y conceptos fundamentales de la biomecánica. Vamos a aprender por qué es importante saber ciertos conceptos basados en la biomecánica. Más allá de puro lectura, no, porque va a ser importante saber estos puntos para después aplicarlo en las siguientes clases. Bien, vamos a también hacer análisis biomecánicos de los ejercicios más demandados. ¿Y por qué lo importante de hacer este análisis biomecánico? No es simplemente analizar, ver aquí, ya no. Cómo esto nos puede servir en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestros entrenamientos, cómo lo vamos a aplicar y por qué la importancia de eso, ¿bien? Y por último, en nuestra tercera clase vamos a aprender a armar y organizar una sesión de entrenamiento en base al análisis biomecánico de estos ejercicios, de ciertos ejercicios y por supuesto de todo lo que vamos a aprender hoy aquí en esta masterclass. Ok, ¿todo esto para qué? Si eres entrenador, entrenadora actualmente, coach, instructor, instructora, como lo quieras llamar, para que puedas monetizar tus servicios como entrenador o entrenadora profesional. Si actualmente ya estás monetizando, pero vas a tener un conocimiento que te va a ayudar a tener más confianza en ti, obviamente esa confianza se transmite a tus clientes y vas a tener la libertad de poder a lo mejor empezar a cobrar un poquito más de lo que ya estabas cobrando, y con eso, bueno, obviamente vas a poder tener una mejor entrada, una mejor remuneración, cosa que no le cae mal a nadie. O en tal caso de que estás apenas empezando como entrenador o quieres empezar, para que empieces entonces de lleno ya a empezar a monetizar, ¿no? A monetizar tu servicio. O en tal caso de que simplemente te interese entrenar por tu propia cuenta de la manera más óptima, así de sencillo. Estás viendo actualmente tus entrenamientos, pero estás estancada, no progresas. Con esto que vamos a aprender hoy, seguramente vas a poder salir de ese estancamiento y empezar a mejorar tus entrenamientos y por supuesto tus resultados. Claro, con esto no le quiero quitar el mérito a los entrenadores que están aquí presentes, pero sé que también seguramente hay personas aquí que están viendo esta clase de que no son entrenadores, simplemente quieren aprender algo de más para que el día de mañana, cuando lleguen a sus entrenamientos, ellos mismos se entrenen de la manera más óptima. Nunca está de más, por supuesto, que tengamos nuestro entrenador ahí presente que nos pueda ayudar y mejorar aún más esos entrenamientos gracias a su experiencia. Bien, ok. Entonces, antes de dar lleno ya de inicio a nuestra clase de hoy, quiero primero mostrarles o mostrarte cuál ha sido la experiencia de nuestros egresados, nuestros alumnos del año pasado en el estructurado de musculación y de personal trainer, de cómo les ha ido después de que hicieron esta certificación, para que vean lo impresionante que es pasar de ese punto A, ¿no? Donde careces la información, donde te falta la información, a llegar a este punto B en una simple certificación, para empezar a ver resultados maravillosos. Bien, se lo dejo por aquí a continuación para que lo vean. ¿Qué te pareció el curso? Ok, el curso me pareció una experiencia maravillosa, ya que engloba muchos temas que son básicos y necesarios para la base como formación del entrenador. Súper espectacular.
Me encantó porque fue un curso totalmente completo. De verdad que es el primer curso que hago con certificación y de verdad que me pareció total brutal. Súper bueno, muy completo, un contenido amplio, concreto y muy específico que nos aportó los conocimientos necesarios. ¿Consideras que el curso es muy completo y si le falta contenido, qué es o consideras que le falta? En definitiva, como te mencioné anteriormente, el curso tiene toda cabalidad, cada cosa es necesaria y considero que está a la perfección para la duración que tiene, abarca muchos niveles como la base de formación del entrenador. Bueno, pues desde mi punto de vista la perspectiva fue muy completo. Hablamos de temas tanto teóricos como prácticos, eso me gustó mucho, porque fue muy completo en esa parte. Y en cuanto a no creo que le haya faltado nada. De verdad que me pareció súper completo en todo momento. Me hubiese gustado que hubiese durado unos días más, porque de verdad que me divertí demasiado y fue súper. ¿Cómo ha sido tu experiencia como entrenadora después del curso? Muy buena. Muy buena porque me ha permitido empaparme más de qué trata cada ejercicio, qué grupo muscular voy a trabajar, cómo puedo trabajar con ciertas personas que tienen alguna limitación, alguna afección o alguna lesión. Y me ha llevado a implementar nuevas rutinas, nuevas formas de ejecutar mi trabajo. ¿Recomendarías este curso a tus amigos, conocidos? Sí, claro que sí. Es un curso muy completo, de verdad que me gustó mucho, pues repito. Más ya se lo he recomendado a algunos de los muchachos que me han dicho, mira, hablas diferente, corriges de una forma diferente, me gusta lo que estás haciendo. Y yo le he dicho, bueno muchachos, hice este curso y de verdad que lo recomiendo totalmente. Claro que sí, de hecho ya lo hice. ¿Ya lo hiciste? Ya lo hice. Okay. No, sí, he hablado maravillas del curso porque de verdad todo fue gratificante, los profesores increíbles, cada experiencia, su base tanto pedagógica, increíble. Al 100%, sin dudar. Ok, bueno, ya habiendo visto cómo ha sido la experiencia de nuestros egresados, nuestros alumnos en la academia CAF y cómo les ha ido, ¿no?, de un antes y un después haciendo certificaciones, ahora vamos a empezar de lleno nuestra clase del día de hoy. Ok, ¿qué veremos en esta primera clase? Punto importante, vamos a conocer conceptos básicos de biomecánica y sus aplicaciones. Recuerden, conceptos no por pura lectura, no. Vamos a ver, les voy a explicar también por qué la importancia de saber y conocer estos conceptos, ya que cuando vayamos a la práctica hay que tenerlos en cuenta. Y por supuesto vamos a conocer e identificar qué es el brazo de momento, qué es el brazo de palanca y qué es el torque. Cosas muy importantes que les recomiendo, busquen un cuaderno, un lapicito y vamos a ir anotando todo para que en la clase de mañana lo podamos aplicar y lo entiendan todo a la perfección. Ok, entonces, parte número 1, ¿qué es la biomecánica? Y bueno, la biomecánica, si nos vamos a su palabra en sí, bio, viene de seres vivos, de vida, eso es lo que significa la palabra bio. Y mecánica obviamente viene de aquella rama de la física, aquella ciencia que estudia lo que es el movimiento, que estudia lo que son las fuerzas. Entonces biomecánica viene más que todo el estudio del movimiento y las fuerzas en esos seres vivos. Podemos ver por aquí el concepto de un gran autor llamado Hatze en el año 1974. Fíjense, hace mucho tiempo que la biomecánica se viene estudiando y aplicando. Hay miles de conceptos en internet que puedes llegar a conseguir. Hatze es un concepto, este autor hizo un concepto bastante sencillo, pero que la verdad me gusta. No tiene que ser un concepto tan amplio ni tan estructurado para que sea perfecto. A veces en lo más sencillo están las cosas más bonitas, lo más perfecto. Entonces, el concepto dice, es la ciencia que estudia el movimiento de los seres vivos usando la ciencia de la mecánica. Sencillo, fácil de entender, simplemente, tal cual como dijimos ahorita aquí arriba, bio de seres vivos, mecánica, el estudio del movimiento y la fuerza. Vamos a estudiar estos movimientos, vamos a estudiar cómo interactúan las fuerzas, en este caso en los seres vivos, obviamente en este caso aplicado a la musculación, al deporte, al entrenamiento de fuerza, funcionales, etcétera, en el ser humano. Bien. Entonces, aplicaciones de la biomecánica. ¿En dónde podemos aplicar esta biomecánica? La mecánica, vamos a quitar la palabra bio, se divide en dos vertientes donde se estudian diferentes cosas basadas en esta biomecánica. En este caso tenemos por el lado derecho lo que es la estática.
¿qué es la estática? Tenemos estática y dinámica. ¿Qué es la estática? La estática es una rama de la mecánica que sirve para analizar la magnitud y la naturaleza de las fuerzas y momentos de cuerpos en equilibrio, o sea, cuerpos en reposo, tal cual como podemos ver esta persona que está aquí, que está totalmente sentado, está en un cuerpo ahí en reposo, en equilibrio. ¿Qué quiere decir en equilibrio? Que no se está cayendo para ningún lado, está ahí totalmente en reposo. Entonces, la estática estudia cómo interactúan las fuerzas y los momentos en ese cuerpo en reposo, con el objetivo de entender cómo se distribuyen las fuerzas en el cuerpo para mantener una postura constante, tal cual lo que mencionamos ahorita. Ejemplo de esto: estar de pie, estar sentado, estar acostado, arrodillado, etcétera, etcétera. Esa es la rama de la mecánica llamada estática, que estudia estos cuerpos así en reposo. Ahora, vámonos a la otra parte, la dinámica. Es una rama de la mecánica que sirve para describir y analizar los desplazamientos y trayectorias de los segmentos. ¿Qué son los segmentos? Las partes de nuestro cuerpo, nuestros miembros. Básicamente, mover mi brazo derecho es mover un segmento de mi cuerpo. Entonces, ¿para qué sirve la dinámica? Vamos a analizar cómo son los desplazamientos, las trayectorias de esos segmentos y cómo interactúan las fuerzas internas y externas para producir ese movimiento. Cuando yo estoy realizando este movimiento de mi brazo, una flexión y extensión del brazo, vamos a analizar cómo las fuerzas de la gravedad, que son fuerzas externas, y las fuerzas internas de mis músculos, cómo están interactuando para producir este movimiento en sí. Bien, ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, mover una silla, patear un balón, correr, golpear algo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos por lo menos este atleta, este tenista, que mediante fotos, no necesariamente un video para analizar, sino mediante fotos, se puede analizar cómo todo su cuerpo se mueve, cómo se están moviendo las articulaciones, cuántos grados hacia adelante, cuántos grados hacia arriba, cuánta fuerza después está aplicando al momento de hacer el swing, etcétera, etcétera. Todo eso lo estudia la parte de la dinámica. Ahora, ¿qué tenemos que saber sobre la dinámica? Básicamente la dinámica es la que vamos a implementar ahorita en esta masterclass. Es la que más nos interesa porque vamos a analizar y estudiar ciertos ejercicios. Son movimientos que vamos a estar realizando. Por eso vamos a aplicar la dinámica. Entonces, ¿qué tenemos que saber sobre la dinámica? Primero, tipos de fuerza. Muy importante. Ok, anoten por ahí lápiz y papel. Esto hay que tenerlo en cuenta para la clase de mañana y también la del viernes. Tipos de fuerza. Básicamente vamos ahorita a analizar, a estudiar tres: fuerzas internas, fuerzas externas y fuerzas de reacción. Hay muchas más, pero nos interesa ahorita más que todo estas tres para este análisis que vamos a hacer en esta masterclass. ¿Qué son las fuerzas internas? Básicamente, las fuerzas que ejerce el cuerpo, como la contracción muscular. En el movimiento del tenista, cómo está aplicando fuerza a sus músculos internamente en esas articulaciones para mover ese segmento, ese cuerpo, ese miembro, ¿no? Aquí podemos ver en esta imagen, aquí abajito, una flexión del codo, donde se ve cómo actúa la dirección de la fuerza del músculo bíceps, principal flexor del codo. Bien. Las fuerzas externas, leo para ustedes, son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, como la fuerza de gravedad. Tenemos aquí en esta imagen, podemos ver que hay una persona haciendo una sentadilla con una barra libre. La barra libre, ella obviamente cae por acción de la gravedad. Eso genera unas fuerzas en newtons, y esa fuerza va a actuar directamente contra esta persona para que pueda hacer ese ejercicio. Básicamente es una carga externa. Bien. Y las fuerzas de reacción, muy importante recordar estas fuerzas de reacción, anótenlo ahí. Leo para ustedes, se refiere a la fuerza que el suelo u otra superficie ejerce sobre el cuerpo al entrar en contacto con él. Esta permite optimizar el rendimiento atlético y prevenir lesiones. Un ejemplo muy claro que podemos tener: una persona que quiere empujar una pared. La pared está muy bien hecha, obviamente entonces esa persona no va a poder mover esa pared, pero la dirección de mi empuje que está realizando esa persona va hacia adelante. La pared va a ejercer una fuerza en sentido contrario que va a la misma magnitud de la fuerza que está ejerciendo la persona. Entonces eso es una fuerza de reacción que hace esa superficie en contra del cuerpo de la persona que está ejerciendo esa fuerza. Entonces
Esto es muy importante, ténganlo en cuenta, anótenlo ahí que no se les olvide porque mañana lo vamos a ver bastante en la parte práctica. Y bueno, tenemos otros tipos de fuerzas, por ejemplo, fuerza de fricción, tenemos fuerza de contacto, de inercia, fuerzas elásticas, fuerzas electromagnéticas, por aquí tendremos también fuerzas de compresión, de tracción, flexión, torsiones, cizallas, etcétera, etcétera, etcétera. Otro tipo de fuerza que también se mete en el estudio de la dinámica, en la biomecánica, pero no lo vamos a meter ahorita en esta masterclass porque ya sería demasiado contenido y va a ser, bueno, muy difícil de digerir. Vamos a quedarnos con las tres básicas de ahorita: fuerzas internas, externas y fuerzas de reacción. Muy bien, parte número 2 ya de nuestra clase del día de hoy. Vamos ahora a conocer y ver la importancia de lo que son los brazos. Vamos a ver qué son ahorita los brazos, torque y perfil de resistencia. Ok, primero con los brazos. Hay dos. Vamos con el primero, que será el brazo de palanca. ¿Qué es el brazo de palanca? Vamos aquí al concepto aquí rápido. Anoten por ahí. Brazo de palanca básicamente es la distancia desde el eje de rotación. Tenemos aquí esta imagen. Fíjense que aquí se está analizando lo que son vuelos laterales para trabajar los hombros o elevaciones laterales. La articulación principal que está trabajando, que está entrando en acción, que va a producir el mayor movimiento, en este caso es la articulación del hombro, la articulación glenohumeral. Entonces, el brazo de palanca dice, es la distancia desde el eje de rotación. Si esta es la articulación, ahí es donde está el eje de rotación. Eje de rotación, básicamente, si yo tengo esta regla, esta escuadra, por aquí puedo introducir un clavo y va a rotar la escuadra. Esto es el eje de rotación, donde está aquí el clavo aquí arriba. Y este es el brazo que se va a estar moviendo. Entonces, es la distancia desde el eje de rotación, o sea, aquí justo en todo el medio de la articulación, al punto de aplicación de la fuerza. En este caso, ¿cuál es la fuerza? La mancuerna, que me está ejerciendo una fuerza direccional hacia abajo, gracias a la acción de la gravedad. Entonces, el brazo de palanca va a ser esa distancia que hay desde el eje hasta el punto de aplicación de esa fuerza. Este brazo de palanca puede variar en su dimensión, en su tamaño. Si, por ejemplo, si estoy haciendo una elevación lateral de esta manera, con el codo totalmente extendido, puedo hacerla con el codo más flexionado y el brazo de palanca entonces ahora es más corto. Viéndolo de este ángulo, sería mucho más corto. O, por ejemplo, estoy haciendo un curl de bíceps. Si mantengo mi muñeca neutra, hay una distancia, ¿no?, desde el codo, que sería en este caso mi eje, hasta la aplicación de la fuerza, que es donde está la mancuerna. Hay una distancia. Si quiero acortar esa distancia, o sea, acortar ese brazo de palanca, puedo buscar que mi muñeca, en vez de estar en posición neutra, esté en flexión de muñeca, y fíjense que la distancia disminuye un poco. Entonces ahí estoy alterando, estoy modificando ese brazo de palanca. Ok, tienen el concepto. Y importante que lo sepan, importante que lo aprendan, para que el día de mañana, cuando vayan a ver algún video en redes sociales, alguna otra clase, alguna masterclass, algún curso, etcétera, ya sepan de qué se está hablando. Pero el que más nos interesa es el siguiente: el brazo de momento. Este sí es importantísimo, anoten ahí y lo subrayan. Brazo de momento. Ok, leo para ustedes. Es la distancia perpendicular, ojo, perpendicular. Recordemos que paralelo son dos líneas que se encuentran entre sí, perpendicular, dos líneas de esta manera. Entonces, es la distancia perpendicular entre la línea de acción de una fuerza. Volvemos a tomar aquí el ejemplo de la pesa, es la línea de la acción de la fuerza. Fíjense, esta línea de color verde que va dirigida hacia abajo es donde está la fuerza o la dirección de la fuerza de esa pesa, porque ella siempre va a buscar caer hacia abajo por la acción de la gravedad. Entonces, aquí está la línea de acción de la fuerza, y dice, y un eje de rotación. Entonces, distancia perpendicular. Si mi eje de rotación en este caso es el hombro, y la línea de acción de fuerza viene en este sentido, por acción de la pesa, de la que tengo acá, entonces la distancia que hay perpendicular entre el eje y esa línea de dirección de la fuerza vendría siendo mi brazo de momento. Importantísimo, prefiero que se graben de memoria del caletre esto del brazo de momento al brazo de palanca. Es más, olvidemos el brazo de palanca. Preferiblemente conocer el brazo de momento. Fíjense, esta distancia de aquí a acá vendría siendo entonces nuestro brazo de momento. La distancia del brazo de palanca no va a variar, tanto que yo esté aquí como esté aquí abajo, no va a variar, pero el brazo de momento sí va a variar.
Ahora vamos a ver por qué la importancia de saber este brazo de momento. Podemos ver en esta otra imagen, aquí la persona está haciendo un curl de bíceps y podemos ver que existe un brazo de momento desde la articulación o el eje, que en este caso es el codo, hasta la línea de acción de la fuerza. Aquí podemos ver, este es el brazo de momento. ¿Cuál sería el brazo de palanca? Lo podríamos dibujar desde el eje, pasando por todo el brazo, hasta aquí, hasta la aplicación de la fuerza. Pero cuando yo esté aquí o esté acá, ese brazo de palanca no se va a modificar. Se va a modificar es el brazo de momento. Ahorita lo vamos a ver bien. Ahora, ¿qué es el torque? Ya conocimos los dos tipos de brazos, más nos interesa lo que es el brazo de momento. Vamos ahora a conocer qué es el torque. Vamos por aquí primero a su definición. Torque determina qué tan eficaz es una fuerza para provocar o modificar el movimiento de un segmento del cuerpo. Ok, yo quiero hacer un ejercicio. Vamos a poner aquí en este caso el curl de bíceps, que la persona está de pie y está utilizando una mancuerna. Vemos en el gimnasio a veces que las personas realizan el curl de bíceps subiendo únicamente hasta la mitad o suben completo pero no bajan completo, lo hacen hasta básicamente un recorrido no completo. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Se está perdiendo parte de las acciones de la fuerza, parte eficaz del ejercicio. ¿Por qué? Podemos ver aquí en esta línea roja que el torque tiene una fórmula. Esta fórmula nos dice que el torque es la fuerza por el brazo de momento, lo que les expliqué ahorita, el brazo de momento. El brazo de palanca ya lo olvidamos, simplemente para que sepan diferenciar. El brazo del momento. El brazo del momento viene dado en una distancia desde el eje o la articulación principal que está como protagonista hacia la línea de aplicación de la fuerza. Entonces vamos a medir esa distancia. Por lo general esa distancia hay que buscar transformarla en metros. Por ejemplo, si tenemos aquí 60 centímetros, un ejemplo, en vez de ser 60 centímetros, vamos a colocar es 0.6 metros. Entonces, eso es el brazo de momento. Y la fuerza viene dada por el peso, en este caso de la mancuerna, que lo vamos a transformar en newtons. Newton, una unidad de medida global que mide la fuerza. Básicamente, vamos a multiplicar esa unidad de fuerza que tenga la pesa por el brazo de momento o la distancia de ese brazo de momento. Y eso nos va a dar un torque que viene medido en newton metros. Mientras más newton metros haya en una de estas imágenes, en esta o en esta, quiere decir que ese es el momento más fuerte del ejercicio, donde más nos pesa. No es lo mismo que nosotros tengamos una pesa agarrada aquí 1 minuto, a que yo la sostenga acá 1 minuto. El brazo de momento aquí es más pequeño, el brazo de momento aquí es mucho más grande. Por lo tanto, aquí voy a sentir que la pesa me pesa muchísimo más que acá. Tal cual lo que podemos ver en esta imagen de aquí. Totalmente a la derecha, tenemos que la persona tiene la pesa totalmente abajo y vemos que hay un brazo de momento entre el codo, el eje de la articulación del codo y la pesa o la línea de acción de fuerza de esa pesa. Hay un brazo de momento, quiere decir que cuando la persona empiece a realizar ese movimiento, en esa parte va a haber algo de tensión. Pero podemos ver que en la siguiente imagen, el brazo de momento aumenta bastante. Entonces acá me va a costar mucho más que este primer recorrido. Quiere decir que si empiezo aquí abajo, aquí cuesta un poco, cuesta muchísimo más. Y después cuando vuelvo a subir, podemos ver de que el brazo de momento vuelve otra vez a disminuir. Entonces aquí ya empieza a costar menos. Empieza a costar menos, aquí me cuesta, pero ya muchísimo menos que en la mitad. Y si subo los codos aquí, básicamente ya no hay tensión en el codo, sino que empieza más bien a agarrar ahora más al hombro. Entonces, por eso la importancia de conocer qué es el torque y qué es el brazo de momento. Esto, o sea, lo que es la suma de esa fuerza con el brazo de momento nos va a dar ese torque. Mientras más torque haya, más fuerza hay que aplicar para resistir o para vencer esa fuerza externa. Así que esto nos va a determinar cuando un ejercicio lo estamos aplicando de la mejor manera para provocar o modificar y que sea más eficaz en el ejercicio. Mientras más nos pese, obviamente, y logramos vencerlo, mejor para nosotros. Ok, ahora, ya que sabemos el brazo de momento, ya que conocemos el torque,
vamos a definir qué es el perfil de resistencia. Esto también es importante que lo sepamos porque esto nos da una gran idea de en qué momento el ejercicio es también más fuerte o es más suave, pero a la final en la clase de mañana no lo vamos a aplicar, no lo vamos a ver de manera práctica, simplemente se va a mencionar en qué etapas es más fuerte ese perfil de resistencia. Vamos a ver el concepto sencillo de perfil de resistencia. Dice que es la variación de la resistencia, puede tener una resistencia muy alta, una resistencia muy pequeña, en una articulación, ojo, en una articulación, a lo largo de un rango de movimiento. Vamos aquí a este cuadro para poder entender mejor este concepto. Tenemos aquí 3 ejercicios. La primera persona arriba está haciendo un hip thrust, aquí está haciendo una extensión de lumbar en el banco rumano, y aquí se está haciendo el buenos días. ¿Bien? Todos son ejercicios que van enfocados más que todo en la cadera, o sea, es un ejercicio dominante de cadera, o dicho de otra manera, la cadera es la articulación más dominante en este ejercicio porque es la que más se mueve y los músculos que pasan por la cadera son los que más van a tener activación o que más van a participar. Entonces son ejercicios dominantes de cadera. Podemos ver acá en estas líneas sus perfiles de resistencia. ¿De qué manera? En la parte derecha, en la línea derecha, tenemos el torque. Ya conocimos el que es el torque, que es la multiplicación de la fuerza que tengamos en ese momento de la pesa medida en newtons y multiplicado por el brazo de momento. Obviamente tenemos que conocer cuál es ese brazo de momento, que eso es lo que vamos a aplicar mañana en la clase número 2. Ver cuáles son esos brazos de momento, cómo saber distinguirlos y por supuesto después aprender a medirlos para sacar el total del torque. Entonces tenemos aquí que el torque es 0, empezando de aquí abajo, arriba llega hasta 500 newton metros, o sea, un torque bastante elevado. Mientras más esté cerca del 500, obviamente es más fuerte esa parte del ejercicio. Y en la parte de abajo tenemos los grados de flexión de la cadera. Aquí tenemos cadera flexionada a 90 grados, aquí a 135 y aquí a neutra en 180 grados. Ok, entonces vamos analizando primero lo que es el hip thrust, el empuje de cadera con barra. El hip thrust es el que está dibujado con la línea de color morada o línea de color fucsia. Podemos ver que la cadera cuando está flexionada en los 90 grados, en la figurita, cuando tenemos la pesa básicamente casi que podríamos decir que pegada al piso o suspendida, pero manteniéndola ahí, podemos ver que el torque medido en newton metros es prácticamente 0, es prácticamente nulo, cuando esa cadera está flexionada a 90 grados. Cuando empiezo a empujar, que empiezo a subir, voy hacia arriba, ahí empieza también entonces a subir la línea de este perfil de resistencia. O sea, se empieza a sentir más fuerte el ejercicio, sentimos que tenemos que aplicar más fuerza. El perfil de resistencia empieza entonces a aumentar, va subiendo. Cuando ya voy superando la flexión en 135 grados, fíjense cómo sigue subiendo. Y cuando ya prácticamente tengo mi cadera neutra, podríamos decir 0 grados de flexión o extensión, aquí es donde el torque, el perfil de resistencia es más alto, o sea, el torque está casi llegando a los 500 newton metros. ¿Por qué? Por lo que conocimos ahorita, la fórmula, el brazo de momento multiplicado por la fuerza. En este momento, el brazo de momento, cuando estamos arriba del todo, seguramente es mucho más largo o más grande que cuando estamos en la parte de abajo. ¿Bien? Ahora vamos con el segundo ejercicio, el de extensión lumbar en banco inclinado o banco rumano. Podemos ver que iniciando cuando mi cadera está en 90 grados, o sea, en esta primera posición, podemos ver de que ya hay cierta tensión, ya hay cierto perfil de resistencia más o menos elevado, hay cierto torque, que está aproximadamente en 350 newton metros. ¿Por qué? Por el brazo de momento y por la fuerza que se está aplicando, en este caso, el mismo peso del cuerpo con la acción de la gravedad montado encima. Entonces, en esta posición ya hay cierto torque. Cuando voy subiendo, podemos ver que en 135 grados de flexión de cadera es donde está el mayor torque, o sea, en la parte donde más nos cuesta. Si yo empiezo acá, esta es la posición del banco del ejercicio, aquí estamos a 90 grados de flexión, cuando voy subiendo, aquí es donde más me va a costar ese ejercicio. ¿Por qué? Podemos ver ahí claramente que si esta es la dirección de mis piernas, ¿no?
y esta es la posición de mi tronco, esto es el brazo de momento, es más largo que aquí. Aquí es más corto, aquí es más largo. Va a haber mayor brazo de momento, mayor torque. Y cuando ya estoy totalmente extendido por completo, en la fase final, donde mi cadera llega a posición neutra, fíjense que vuelve a bajar otra vez ese torque, ese perfil de resistencia vuelve a bajar. Entonces básicamente es como si fuese una U invertida. Así se aplica en este ejercicio. Por último, vamos a analizar ahora el buenos días. El buenos días vamos a partir de la cadera en flexión en 90 grados, o sea, cuando estoy acá, hacia abajo. Ahí, como podemos ver, representado en color amarillo, el torque está prácticamente al máximo, 500 newton metros. Porque el brazo de momento ahí es más largo. Multiplicándolo por la fuerza que estamos ejerciendo, obviamente nos da este torque elevado. Se siente ahí más pesado. Si lo has hecho este ejercicio, sabes que esa es la parte más difícil, tanto en este como en el peso muerto. Cuando empezamos a subir, vemos que empieza entonces a descender, empieza a bajar este perfil de resistencia hasta que lleguemos a nuestra cadera en posición neutra, y cuando ya estoy aquí arriba, básicamente la pesa no me causa nada de tensión en mi cadera, en mi zona lumbar, en los glúteos, en los femorales, etc. Simplemente siento es la pesa montada en mis hombros, pero en la articulación de la cadera ya no hay prácticamente torque, no hay el perfil de resistencia ha bajado por completo. Entonces aquí podemos ver la comparativa de estos tres ejercicios que fácilmente los podemos aplicar en una rutina de entrenamiento, y que con esto logramos que ese perfil de resistencia varíe en toda nuestra rutina, cosa que es muy importante para optimizar esta rutina del todo. Eso es lo que vamos a analizar bien en la última clase, donde vamos a armar rutinas de entrenamiento basándonos en estos perfiles de resistencia. Cuestión de que evitemos lo que es la redundancia de ejercicios. Ok, conociendo ya entonces el perfil de resistencia, brazo de momento y lo que es el torque, grábenselo, ténganlo ahí, si es posible hasta se lo caletrean, no mentira, pero siempre ténganlo ahí presente, muy importante, sobre todo para la clase de mañana. Vamos a ver un pequeño ejemplo aquí de cómo es el torque, cómo varía en este mismo ejercicio, pero con diferentes implementos. En el lado derecho podemos ver que se están haciendo unas elevaciones laterales con mancuernas, y fíjense cómo cuando la persona está aquí en la parte de abajo, el brazo de momento en la articulación del hombro es muy pequeño. Aquí lo podemos ver dibujado de color azul. Es muy pequeño. La línea de fuerza, por supuesto, siempre va a ir en esta ocasión con mancuernas en dirección totalmente vertical hacia abajo por reacción de la fuerza de la gravedad. Cuando la persona va subiendo con los codos lo más extendidos posibles, ese brazo de momento va también aumentando su tamaño poco a poco, hasta que llegamos justo a los 90 grados, y ahí en los 90 grados podemos ver cómo el brazo de momento es mucho más largo que al principio. Quiere decir que el torque en esta posición es casi, mucho más el doble de lo que fue al inicio. Por lo tanto, es mucho más fuerte este ejercicio aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que su perfil de resistencia es ascendente. Empieza desde abajo y va subiendo. Cuando llega a los 90 grados está casi que también en los 500 newton metros. Ejemplo, ¿no? Entonces, este ejercicio con mancuernas es más fuerte, más difícil en la parte de arriba. Si lo has llegado a hacer, ya lo sabrás seguramente, y te has dado cuenta que cuando estás en tus últimas repeticiones, llegar más arriba es la parte más complicada. Y a veces es necesario incluso hasta llegarlo más bien más abajo hasta terminar tus últimas repeticiones. Ahora, si nos pasamos a utilizar la polea, elevaciones laterales con polea, podemos ver cómo esto cambia, ¿no? Obviamente, saber colocar la polea en su sitio. Lo más recomendable, si queremos hacerlo de esta manera, como vamos a explicar ahorita, es colocando la polea más o menos a nivel de la mano. Cuando yo me coloco al lado de mi polea, a nivel de la mano o a nivel del muslo, coloco la polea ahí y es donde voy a agarrar para hacer el movimiento. Si lo coloco más abajo, cambia un poco ese perfil de resistencia. Vamos a verlo aquí en este ejemplo, como podemos ver que el cable de la polea está un poquito más abajo del nivel de la mano, está a nivel del muslo. Cuando la persona está aquí en posición neutra del hombro, podemos ver que el brazo de momento, fíjense ahora cómo cambió todo. El cable de la polea es el que me va a indicar la dirección de la fuerza o del perfil de la fuerza. En este caso, como el cable está casi horizontal, la fuerza también es casi horizontal. O sea, el cable me lleva hacia la polea. Si yo estoy agarrando acá y la polea está de este lado, el cable me está llevando hacia allá. Entonces, el brazo de momento en esta parte es mucho más grande que cuando estamos aquí arriba.
Fíjense cómo la persona va subiendo y el brazo de momento, en vez de aumentar como ocurrió en la primera imagen, más bien empieza a disminuir. No disminuye del todo, precisamente por el tipo de implemento, ya que nos permite mantener esa tensión más constante. Ojo, no, las poleas nunca mantienen una tensión constante. Podemos ver aquí claramente cómo varía ese perfil de resistencia, cómo hay mayor torque, en este caso en la parte de abajo, y cómo hay menos torque en la parte de arriba, tomando siempre como fulcro, como eje, la articulación del hombro. Aquí pueden ver cómo es menor en esta parte que en esta otra. Al principio el movimiento es mayor. Por lo tanto, son dos ejercicios iguales, el mismo movimiento lateral, pero con un perfil de resistencia diferente. ¿Puedo combinar ambos ejercicios en una misma rutina? Claro que sí, ¿por qué no? Ya que el perfil de resistencia es distinto. Acá me pega más en la parte de arriba, casi en los 90 grados de abducción del hombro, y aquí me pega más es en los 0 grados de abducción del hombro. Entonces, ¿puedo meter este mismo ejercicio en una misma rutina? Sí. ¿Es necesario meterlo siempre en la misma rutina? No es totalmente necesario. Puedo hacer hombros 2 veces a la semana y mi primer día de la semana hago con mancuernas para que mi perfil de resistencia sea de esta manera, o sea, más ascendente, donde siento más la tensión en la parte de arriba, cuestión de que mi músculo tenga que trabajar más en esa fase de acortamiento. Y en mi segundo día de la semana puedo trabajarlo entonces con poleas para cambiar ese perfil de resistencia y que sea un perfil de resistencia más tipo en curva, cuestión de que me cueste más en la parte de abajo, pero me cueste menos en la parte de arriba. Y buscando que el estímulo o el músculo trabaje más cuando está en la parte de estiramiento, que eso también es muy bueno. Hay estudios recientes que han demostrado que trabajar los músculos en su parte más difícil, o sea, donde hay mayor torque, donde el perfil de resistencia es más alto, estando este músculo en una parte de estiramiento, provoca algo llamado hipertrofia mediada por estiramiento, que también ayuda bastante al desarrollo de la hipertrofia. Entonces, ya tenemos este ejemplo. Esto es algo de lo que vamos a estar viendo en la clase de mañana, la clase número 2. Así que, ¿qué sigue en la siguiente clase? Clase número 2. Vamos a aprender ahora a hacer análisis biomecánico de diferentes ejercicios. Obviamente que ahí va a estar metido lo que fue la sentadilla sumo, que fue la causante de hacer esta masterclass. Vamos a analizar los ejercicios de tren inferior, ejercicios de tren superior, ejercicios que tengan que ver con la parte de pecho, con la parte de espalda, con la parte de bíceps, por supuesto en la parte de las piernas, en glúteos, cuádriceps, etcétera, etcétera. Vamos a ir analizando ciertos ejercicios, va a estar muy interesante, así que no se la pierdan, véanla el día de mañana. Obviamente, hacer estos análisis, ¿para qué? Para evitar la redundancia de ejercicios, aprendiendo a seleccionarlos según la biomecánica. Eso es lo que vamos a aprender el día de mañana, muchachos. Así que, sin más nada que decir, hemos llegado ya hoy a lo último de esta clase. Espero que les haya gustado, pero más que haberles gustado, por supuesto que han aprendido algo. Eso es lo más importante, que se hayan llevado algo de esta masterclass. Fue una clase sencilla el día de hoy, fue más que todo pura teoría, pero como les dije, esta teoría tiene su porqué y es importante saberla. Si quieres entender muy bien la clase de mañana, es importante que te sepas esto que vimos hoy. Recuerda, lo más básico, que se supone que lo debes haber anotado ahí, el brazo de momento, tener un concepto o una idea, un ejemplo de qué es el brazo de momento, el torque y el perfil de resistencia. Con esas 3 cosas, si lo comprendes bien, la clase de mañana la vas a entender al 100%. Así que bueno, muchachos, sin más nada que agregar el día de hoy, espero que se hayan llevado algo, que hayan aprendido algo y que por supuesto lo vamos a poner en práctica. Nos vemos el día de mañana en la segunda clase de esta masterclass de biomecánica. Me despido, les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.